Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Un saludo, mis queridos hermanos. ¡Qué alegría! Estamos una vez más en su programa, La Hora Profética. Les saluda su amigo, el pastor Rubén Carballo. Para mí es una gran alegría poder reunirnos otra vez a través de este medio. Y estoy seguro que este programa, al igual que a mí, lo estamos disfrutando al máximo porque está siendo de gran bendición, de instrucción, pero sobre todo de esperanza, porque nos permite entender que lo que está ocurriendo ya el Señor nos lo había advertido y es una certeza clara: Cristo regresa muy pronto. Así que te invito, comparte este mensaje. El hecho de que tú le envíes a algún amigo, algún familiar, algún vecino, será de gran bendición, porque también tenemos ese deseo de poder compartir este mensaje, esa palabra también con ellos. También es mi mayor deseo que Dios pueda bendecir enormemente tu vida, que sane todo tu ser, que pueda darte prosperidad y que sobre todas las cosas que podamos ser llenos del Espíritu Santo para que hagamos la obra conforme a la voluntad del Señor. Es en esta oración es que pido que inclinemos el rostro en la medida de tus posibilidades, cerremos nuestros ojos para pedir la bendición de Dios. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque en tu infinita misericordia nos permite llegar nuevamente a los hogares, a nuestros amigos a través de este medio. Gracias nuevamente, Señor, porque tú has provisto los medios para que esto pueda suceder. Y te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo llegue a cada uno de los que nos están escuchando, que al escuchar nuestras voces, que al escuchar el mensaje del pastor Juan Zurroca, este mensaje haga efecto en nuestra vida y que el Espíritu Santo moldee nuestro ser de tal manera que pueda llenarnos de esperanza conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendiga a los que nos están escuchando, bendice a sus familias, dales prosperidad, dales salud, Señor, y también dales el Espíritu Santo para que sus vidas anden conforme a tu voluntad. Sea con nosotros, Señor, y permítanos que podamos continuar llegando a las vidas de nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, ahora corresponde escuchar una alabanza musical. Que el nombre de Dios sea honrado y glorificado a través de esa alabanza musical y que nuestros corazones puedan ser fortalecidos de tal manera que también honremos y glorifiquemos a Dios. Comparte esperanza, comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. Cristo es el
Qué alegría saludarles de nuevo. El mundo tiene hoy sus ojos puestos sobre una pequeña porción de tierra en Jerusalén. Los titulares hablan de preparativos asombrosos, de alianzas políticas de alto nivel y de un deseo ferviente por reconstruir un templo de piedra que ha estado ausente por casi 2 milenios. Muchos se preguntan, ¿será este el gran evento que marcará el fin de los tiempos? Como adventistas del séptimo día, nuestra brújula no son las noticias de última hora, sino la revelación eterna de las Sagradas Escrituras. Mientras el mundo se desvive por lo terrenal, la Biblia nos da una perspectiva superior. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, leemos estas palabras cruciales. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¡Qué declaración tan poderosa! Mientras los hombres se preparan para levantar un edificio con manos humanas, la palabra de Dios nos invita a elevar nuestra mirada al santuario verdadero, donde Cristo está intercediendo por nosotros hoy mismo. ¿Es el proyecto del tercer templo una señal profética o una distracción del verdadero ministerio de Jesús en el cielo? Hoy vamos a analizar la actualidad política de Israel, la influencia de líderes mundiales y lo que el Nuevo Testamento realmente dice sobre el futuro de la adoración. Antes de entrar en detalle, te pido que compartas este video. Hay mucha confusión doctrinal allá afuera y este mensaje puede ser la luz que alguien necesite para dejar de mirar a la tierra y comenzar a mirar al cielo. Prepárate, abre tu Biblia y acompáñanos en este análisis urgente. Te dejamos con el pastor Juan Zurroca. Un lugar sagrado para cristianos, musulmanes y judíos, que levanta pasiones y conflictos armados. Ahora fundaciones internacionales impulsan la construcción del tercer templo de Israel. El Instituto del Templo tiene ya preparados todos los muebles, los utensilios litúrgicos. Los sacerdotes y levitas ya están entrenados. Las piedras están listas para ser colocadas en su lugar. Cristianos y judíos ahora unidos en esta esperanza, que sea construido el tercer templo para que pueda venir el Mesías e Israel alcance la gloria prometida. El centro educativo del templo ya ha acuñado la moneda del templo, con los rostros de Ciro y Donald Trump. ¿Se levantará ahora el tercer templo? Jesús habló sobre esto. ¿Qué fue lo que dijo? Jerusalén, la explanada del templo. Este no es un lugar cualquiera,
está entre los más sagrados del mundo. Un lugar venerado por judíos, musulmanes y cristianos. Es el monte Moriah del Antiguo Testamento. Sobre este monte hay una roca donde Abraham colocó a su hijo Isaac para ser sacrificado. Sobre esta roca, Salomón levantó el templo de Yahvé hace ya 3000 años. Nabucodonosor de Babilonia lo destruyó en el año 587 a.C. Allí, Zorobabel levantó el segundo templo, que fue ampliado y adornado por el rey Herodes. Este fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Sobre aquella roca se levanta hoy el Domo de la Roca, santuario musulmán, con su cúpula dorada. Junto a ella, la mezquita de Al-Aqsa. Este es también un lugar de conflictos y tensiones, pues era propiedad de Israel en los tiempos bíblicos, luego propiedad de los cristianos en la época de las cruzadas y propiedad de los musulmanes con la autoridad palestina en la actualidad. Bolas de fuego. El emperador romano Juliano II era llamado el apóstata porque levantó templos no cristianos. De camino a la guerra de Persia, vio el templo de Jerusalén desolado, en ruinas, y decidió reconstruirlo. Era el año 363 después de Cristo. Todo quedó escrito en los libros del historiador Amiano Marcelino. Este iba a ser el tercer templo de Jerusalén. Las obras empezaron, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Así quedó escrito. Impulsaba vigorosamente los trabajos cuando de repente hubo una formidable erupción de bolas de fuego que brotaron una tras otra de los mismos cimientos del templo. Hizo el lugar inaccesible a los trabajadores, después de haber muerto muchos de ellos. Y renovándose el prodigio siempre que volvían al trabajo, fue necesario renunciar a la empresa. ¿Qué sucedió ahí? Nadie sabe. Para unos fue un sabotaje, para otros gas subterráneo que se incendió. Para los cristianos de la época fue un castigo divino por tratar de levantar un templo no cristiano en aquel lugar tan sagrado. El templo no se construyó. Para los judíos, el anhelo del judaísmo actual es cumplir la orden de Dios dada en Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Con estas palabras, Yahvé ordenó a Israel construir el santuario, pero también son una promesa de que Dios habitará allí entre ellos. Es como si dijera: construid el santuario para mí y entonces yo habitaré con vosotros, será mi casa y os bendeciré y llevaré a Israel a la gloria. Por eso se ha generado mucha ilusión por levantar de nuevo el templo, porque además la localización es segura, no hay dudas. El templo de Salomón estaba exactamente allí. No todos los judíos son partidarios de esto. Algunos creen que el nuevo templo será construido después de que venga el Mesías. Otros creen que el templo descenderá del cielo como un regalo de Dios. Hay debate. Pero los partidarios de construir el nuevo templo se mueven con mucho entusiasmo y están en la política. Tienen muchos aliados, tienen el apoyo de las instituciones cristianas y una poderosa financiación de otros países. Adolfo Reutemann es el responsable y conservador de los escritos de Qumran y director del Museo del Libro en Jerusalén. Es argentino-israelí, arqueólogo y experto en religiones comparadas. Nos habla del tercer templo. La declaración de independencia del Estado de Israel, cuando el propio Ben Gurión, que no tenía nada de ortodoxo, cuando se refería al Estado de Israel, se refería como el tercer templo, a Beit HaShishi. Obviamente, en este caso es una expresión política de lo que alguna fue una institución religiosa, pero entendiendo que el Estado de Israel de alguna manera venía a cumplir
la antigua esperanza escatológica de los judíos que esperaban la construcción de un templo y finalmente se quedaron ahora con el Estado de Israel. Y en este contexto, realmente la realidad política y social de Israel ha cambiado y no quedamos aquí en círculos periferiales. Hoy tenemos, por ejemplo, un instituto del templo en la ciudad vieja de Jerusalén. Tenemos decenas de grupos, no solamente el estudio sobre el templo o el tercer templo, sino realmente la erección del tercer templo. Y la paradoja que muchos de estos movimientos están apoyados financieramente por grupos fundamentalistas evangélicos, que desde otro lugar, ellos precisamente también promueven la idea de la construcción del tercer templo como prólogo de la reaparición en su segunda venida del Cristo. Es decir, que grupos fundamentalistas de orientaciones totalmente diferentes se conjugan ahora en un deseo común, como es construir el tercer templo. Obviamente, para los grupos fundamentalistas hay solamente una opción, y es precisamente el área del templo, que está ocupada por la mezquita del Aqsa y por el Domo de la Roca. Hay que tomar muy en serio lo que sucede en el desarrollo de la cuestión del tercer templo, y hoy ya ha dejado de ser simplemente una cuestión teórica o ideológica o religiosa para transformarse en un tema central en las relaciones internacionales. Pero no había espacio junto al Aqsa para poner un templo, por ejemplo. Bueno, yo en este caso no busco ninguna posibilidad de solucionar el problema de cómo encontrar las componendas, cuando hoy tenemos el problema que simplemente a los judíos se les hace problemas con ascender al templo, simplemente imaginarse la posibilidad de poder construir un tercer templo en el mismo lugar que está ocupado por los dos mezquitas. Rabinos destacados están declarando que la creación del Estado de Israel tiene un propósito supremo, la reconstrucción del tercer templo. Dicen que el regreso de los judíos de todo el mundo a Jerusalén tiene un objetivo glorioso: levantar el nuevo templo. Pero no se ha hecho hasta ahora porque la explanada del templo no pertenece a Israel, sino a la autoridad palestina, que está en contra de este proyecto. Todo listo. La institución clave para esto es el Instituto del Templo, fundado en 1987 en la parte vieja de Jerusalén. Tienen un museo sobre el templo abierto al público y tienen un instituto de investigación y un centro educativo que estudia los dos templos que tuvo Jerusalén y el futuro tercer templo de Jerusalén que quieren construir en el monte del templo según la tradición rabínica. Hoy, el judaísmo considera que el Instituto del Templo es el paso previo a la construcción del tercer templo. Ya informaron hace años que tienen todo listo. ¿Qué significa todo listo? Las piedras están cortadas y listas. Los revestimientos de oro, porque hay mucho oro en las paredes del templo. Los elementos como candelabros, incensarios, muebles y todos los utensilios sagrados. También los sacerdotes y levitas han sido entrenados en todo lo relativo a los ritos y sacrificios. Se ha preparado el aceite y el vino para las libaciones y la vaca roja para el sacrificio de purificación. El coro de levitas ya ha cantado en eventos oficiales. Como sucedió con el templo de Salomón, que todas las piedras fueron talladas y preparadas en la cantera, y al llegar a Jerusalén fueron colocadas sin ruido de martillo ni hacha, para que ninguna herramienta golpease el templo por respeto a la santidad del edificio. Pues ahora sucede lo mismo, y algunos afirman que el nuevo templo podría levantarse en unos pocos días, porque está todo preparado. Según la Torá, para inaugurar el nuevo templo, debe sacrificarse una vaca roja y esparcir sus cenizas por todo el edificio. Entonces, el templo estaría ya activo. Pero la ley rabínica es muy estricta con esto. Esta vaca debe tener todo su pelo de color rojo, debe ser examinada minuciosamente y no puede tener más de un pelo blanco en todo su cuerpo.
Cualquier otra será rechazada. Los periódicos nos sorprendieron con la noticia. Un ranchero de Texas, experto en vacas, seleccionó a 5 novillas rojas perfectas, ritualmente aptas para el rito de purificación del templo. En septiembre de 2022, las novillas rojas aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Esto fue celebrado con entusiasmo en Israel. Ahora todo está listo. Muchos judíos y protestantes están muy ilusionados con esto, porque ahora el gobierno de Israel muestra su mano de hierro con el mundo árabe. Su ejército es fuerte, su actitud es de superioridad y tiene a los Estados Unidos a su lado. Parece que ha llegado el momento oportuno para levantar ese templo tan deseado. Donald Trump ha sido uno de los líderes más entusiastas con este proyecto, a tal punto que en 2018 se presentó al público una moneda conmemorativa acuñada por el centro educativo Mikdash. En un lado está el tercer templo y en la otra cara están los rostros de Ciro el Persa y Donald Trump, como los 2 emperadores que ayudaron a la construcción del Templo de Jerusalén. Recordemos que Ciro impulsó la construcción del segundo templo. Ahora Donald Trump hace lo mismo con la construcción del tercero. Y es impresionante observar esa moneda porque hace palpable la complicidad internacional para conseguir ese objetivo. Ha sido acuñada por el centro educativo Mikdash, o del templo, no por el gobierno de Israel. Es la famosa moneda de medio siglo, el impuesto que todo israelita adulto debía pagar al templo según la ley rabínica. Otro impulsor del tercer templo es el número 2 de Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance, que se convirtió a la fe católica hace solo 5 años. Sí, Vance fue bautizado católico en el año 2019. Vance ha sido muy entusiasta con el proyecto, diciendo que estaba determinado a trabajar para que el tercer templo sea levantado en Jerusalén. Ahora, Vance es el vicepresidente con Trump, de modo que cualquier cosa podría suceder a partir de ahora. También la Iglesia Católica ha manifestado su interés en que se levante el tercer templo. Algunos líderes del clero esperan que el Vaticano se traslade entonces a Jerusalén para que triunfe el movimiento ecuménico y las religiones se unan por fin compartiendo ese lugar sagrado. Para los musulmanes, el Domo de la Roca en Jerusalén es el tercer lugar sagrado del Islam. El primero es la Kaaba en la Meca, el segundo es la ciudad de Medina y el tercero es este lugar, porque creen que Mahoma ascendió a los cielos desde aquí, desde la roca del monte Moria. El gobierno militar británico creó en 1918 el cargo de guardián de los lugares sagrados musulmanes y la explanada del templo, cargo al que llaman muftí. Es un clérigo musulmán sunita. Desde entonces, el muftí de Jerusalén es la autoridad en este lugar. Y el muftí está en guardia porque conoce muy bien el gran deseo de judíos y cristianos por ocupar la explanada con un nuevo templo, de modo que hay alta tensión en ese lugar. Judíos y cristianos tienen prohibida la entrada, salvo raras excepciones. Tienen que contentarse con el Muro de las Lamentaciones. Y no se permiten excavaciones arqueológicas ni estudios porque temen que Israel tome la explanada por la fuerza. Por eso, el muftí declaró: los judíos quieren destruir la mezquita de Al-Aqsa y construir su templo. Por eso, Al-Aqsa es todo un símbolo de resistencia y lucha contra Israel. Hubo ya una intifada o guerra santa llamada Al-Aqsa en el año 2000, en Israel y Palestina. Y también hay un grupo armado palestino que se llama la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa.
para cristianos. Hoy, muchos cristianos creen que para que Cristo traiga su reino a este mundo, primero el templo de Israel debe estar funcionando plenamente, realizando los sacrificios ordenados en la Torá. Enseñan que entonces llegará el anticristo y pondrá su trono en ese templo de Jerusalén y hará cesar los sacrificios y la ofrenda. Usan las palabras de Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En unos minutos vamos a analizar bien estos textos bíblicos clave donde ellos se basan. Estos cristianos creen que después de esta apostasía, Cristo vuelve en gloria y majestad a la tierra y establece un reino terrenal, gobernando el mundo desde Jerusalén y reuniendo a todas las naciones que vendrán a adorar a este templo material. Piénsalo bien. Si tú crees que Jerusalén va a ser la casa de Cristo, la divina capital del mundo y la luz de las naciones, pues entonces tú tratarás de apoyar el establecimiento de ese reino, pensando que es el plan de Dios. Es por eso que los apoyos a esta causa son muy poderosos. Fundaciones protestantes americanas están recogiendo fondos para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Son fundaciones dirigidas por millonarios que recaudan millones de dólares para financiar este objetivo, para conseguir que se haga realidad. Y ha habido algún escándalo, porque en 1983 unos extremistas judíos intentaron destruir las construcciones musulmanas que hay en la explanada del templo, la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, para dejar el lugar libre para construir el templo de Israel. Querían hacer volar las mezquitas en pedazos. No lo consiguieron. ¿Y sabes quién les pagó los abogados y les sacó de todo problema? Estas fundaciones evangélicas pro templo pagaron a los abogados y los libraron del castigo, lo que muestra una gran complicidad entre ellos. Los textos. Los cristianos que anhelan el tercer templo usan 3 textos bíblicos clave. El primero es Daniel 9:27, que ya hemos mencionado. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ellos dicen que describe el fin de los tiempos, donde el anticristo ocupará el templo de Israel y detendrá sus sacrificios. Para que esto suceda, el tercer templo debe estar en pie. Pero es evidente que esta profecía se cumplió cuando Jesús murió en la cruz. El verdadero Cordero de Dios había sido sacrificado. La sangre del perdón ya había sido derramada. Ahora, los sacrificios de animales eran ya inútiles, por eso el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Así Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, como estaba escrito. Para una explicación más completa de esta profecía, te recomiendo el vídeo La Semana 70. Te dejo enlace en la descripción de este vídeo. El segundo texto es Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí ellos dicen que ese lugar santo que se menciona es el templo de Jerusalén y la abominación es el anticristo. Pues no, no es así. Veamos, Jesús les está dando instrucciones para que puedan escapar a la destrucción de Jerusalén. Fuera de la ciudad de Jerusalén había mercaderes que abrían sus puestos de venta en sábado y vendían a los gentiles. Esto ofendía al Sanedrín. Para evitar esto, declararon que los terrenos que rodeaban a la ciudad eran ahora también lugar santo, tan santo como la propia ciudad. Tiempo después,
las legiones romanas de Vespasiano sitiaron Jerusalén en el año 66 después de Cristo. Entonces, los romanos clavaron sus estandartes con sus dioses alrededor de la ciudad, en ese espacio llamado Lugar Santo. Entonces, los cristianos vieron a los dioses paganos en ese área llamada Lugar Santo y reconocieron la señal para huir, la señal que les había dado su Señor Jesús. El ejército romano se retiró y todos los cristianos huyeron y salvaron así sus vidas de la masacre que vino después. Este texto habla de esto, pero no habla del templo. El tercer texto es 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice que antes del regreso de Cristo vendrá la gran apostasía. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El texto nos dice que el hombre inicuo se sentará en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿Será que aquí templo se refiere a la iglesia o al templo como edificio? Este texto se puede referir a 3 momentos en la historia. Primero, cuando Poncio Pilato llegó a Judea, puso en el recinto del templo una estatua del emperador Tiberio para ser adorada. Los judíos lo consideraron una abominación y hubo una revuelta. En esa ocasión, el emperador estaba sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como dice el texto. Segundo, en la Edad Media, el obispo de Roma se hizo llamar Señor Dios el Papa y estaba sentado en el Vaticano, que es considerado el principal templo de Dios por los católicos. Aquí tendríamos al hombre inicuo haciéndose pasar por Dios en su templo. Tercero, muchos cristianos creen que se trata del anticristo del tiempo final, que se sentará en el sagrado templo de Jerusalén, el tercer templo. Allí se presentará como Dios y engañará a todo el mundo. Dicen que para que todo esto se cumpla, hay que levantar ya el tercer templo para cumplir los planes de Dios. La Biblia no lo enseña así, pero tampoco lo niega. Aún así, no puedo entender por qué tantos cristianos están entusiasmados con esto. ¿En serio tenemos que levantar el templo para que venga el anticristo y lo tome y lo use para desviar a todos? Por favor, que no cuenten conmigo. Y si el anticristo quiere reinar en el templo de Jerusalén, que se lo construya a él, ¿no te parece? ¿O es que tenemos nosotros que colaborar en su diabólico plan? ¿Pero qué locura es esta? ¿De verdad queréis colaborar con esto? Estudia bien este asunto y Dios te guiará a toda la verdad. Jesús habló del tercer templo. Pregunta importante, ¿nos habló Jesús del tercer templo? La respuesta es sí. De hecho, Jesús nos dio la verdadera interpretación de todos esos textos sobre el templo. Veamos, 3 ideas clave que no podemos olvidar. Primera, Jesús dice que el nuevo templo será Él mismo, su cuerpo. Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?» Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Atención, nos dice que es Jesús quien va a reedificar ese templo y que el templo es Él, su cuerpo. Por tanto, el templo físico no es importante. Segunda,
Al morir Jesús, el velo del templo fue rasgado por una mano celestial, porque el sistema de sacrificios había llegado a su fin. El Cordero de Dios ya fue sacrificado en la cruz. Ahora los sacrificios del templo ya se habían cumplido en él. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ese velo roto de arriba abajo nos muestra un templo ya anulado, descalificado. Durante siglos, los sacrificios de corderos servían para esperar al verdadero cordero, al verdadero sacrificio. Ahora, el sacrificio de Jesús en la cruz ya había pagado el precio de nuestro perdón. Por tanto, el templo físico no es importante. Tercera, el nuevo pacto en su sangre había comenzado. En el nuevo pacto, la sangre que paga por nuestros pecados no es la sangre de animales, sino la sangre de Jesús. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». La sangre que nos salva es la sangre de la cruz, no la sangre de los sacrificios. Ya no importan ahora los sacrificios de animales que prefiguraban la llegada del Salvador. Por tanto, el templo físico no es importante. Por eso Jesús se lo dijo a los judíos, se los dijo muy claro: «Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí». Ahora, todo lo relativo al templo físico ya quedó cumplido, completado, consumado. Mientras moría, Jesús lo dijo con estas palabras: «Consumado es, todo se ha cumplido. Las leyes rituales de la Torá han terminado. Por tanto, el templo físico no es importante». El templo en el Nuevo Pacto. ¿El Nuevo Testamento se refiere a Israel, Jerusalén, el templo? Sí, por supuesto, pero nos presenta una nueva dimensión. Atención. «Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa». Ahora, todos los creyentes son la descendencia de Abraham, son el Israel de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos. No hay un destino para Israel y otro para los gentiles, porque dice que ya son un solo cuerpo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Por supuesto que hay muchas promesas y profecías en la Biblia que señalan a Israel, que se cumplirán en el Israel del Nuevo Pacto, la Iglesia de Cristo. Lo mismo pasa con la palabra Jerusalén. Hay muchas profecías donde Jerusalén es mencionado, pero es la Jerusalén del Nuevo Pacto, la Jerusalén de arriba. Es la nueva Jerusalén en el reino de Dios, que gobernará el mundo en ese reino eterno de gloria. No es la Jerusalén física de hoy. El Apocalipsis lo deja muy claro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De modo que en el nuevo pacto la palabra Israel describe a todos los que están en Cristo, y la palabra Jerusalén describe a la ciudad de los santos en la gloria, la nueva Jerusalén. El Antiguo Testamento nos da los símbolos y el Nuevo Testamento nos da el cumplimiento. Un santuario en el cielo. Si hubo alguien que nos pudiera explicar bien este asunto, ese sería Pablo, porque él era un escriba erudito de la élite intelectual del Templo de Jerusalén, pero descubrió el cristianismo y se convirtió en teólogo cristiano, de manera que Pablo conoce muy bien la Torá y el templo
y también el mensaje cristiano. Y tenemos la suerte de tener la carta de Pablo a los hebreos. En aquellos años, miles y miles de judíos se hicieron cristianos. Incluso sacerdotes, escribas, fariseos aceptaron a Cristo. Ahora, Pablo les escribe para animarles en medio de una gran persecución. Les dice que este templo judío que les está persiguiendo es solo figura y sombra del verdadero. Ahora les explica que el verdadero templo está en el cielo, donde Jesús ofrece su propia sangre para expiar. Pablo enseñó que ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, quien intercede por nosotros ante Dios en el templo del cielo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hoy, Pablo sigue hablando desde la Biblia y nos dice que nuestro foco no debe estar en el templo físico, sino en el templo verdadero, el del cielo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos y es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El nuevo templo de Israel es el santuario celestial, levantado por Dios mismo. Ahora nuestros ojos deben mirar a ese verdadero templo donde Cristo consigue nuestro perdón. Por tanto, el templo físico no es importante. Si el santuario celestial es algo nuevo para ti, puedes ver nuestro programa sobre esto, titulado Una profecía en 3D, el santuario, donde verás esta enseñanza sólidamente bíblica. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Es cierto que hay muchos textos bíblicos profetizando sobre Israel, sobre Jerusalén y sobre el templo. Lo sé, pero en el nuevo pacto estas tres palabras toman una dimensión diferente, más amplia y eterna. La conclusión es que si tú eres un cristiano sincero, tú eres del Israel de Dios. Cuando Cristo restaure su reino, tú vivirás en la nueva Jerusalén, ciudad eterna y llena de gloria. Pero no necesitas ir ahora a la Jerusalén actual. No necesitas construir un templo físico. Lo que necesitas es poner tus ojos en el santuario celestial, donde Cristo está perdonando tus pecados. Por eso, la idea de un tercer templo físico no existe en el Nuevo Testamento, no la encontramos. Cuando lees lo que escribieron los discípulos, verás que no hay interés por el templo de Jerusalén. En el Nuevo Testamento no se derraman lágrimas por la destrucción del templo. No encontramos ningún anhelo de reconstruir el templo físico en los primeros cristianos. Entonces, ¿se va a levantar el tercer templo de Israel en nuestros días? La Biblia no dice nada sobre esto, ni lo afirma ni lo niega. Por eso hemos preparado toda esta información política, religiosa, de actualidad, para que tú puedas formar tu propia opinión. Dispensacionalismo. ¿Qué es esto de dispensacionalista? Es un sistema de interpretación de la Biblia nuevo, que surgió hace solamente unos 100 años. Nunca existió antes. Nadie había creído eso antes. Nunca. Fue impulsado por los pastores Darby y Scofield. El dispensacionalismo fue condenado como apostasía por las iglesias de su tiempo, pero más adelante se publicó una Biblia Reina Valera 60 en español con las notas de Scofield incluidas, y muchos creyeron más en aquellas notas que lo que decía la propia Biblia. Se hizo muy popular, sobre todo por las series y películas como Left Behind, Dejado Atrás, que escenifica el rapto de los elegidos. Desde entonces muchos la llaman la interpretación dispensacionalista sensacionalista por su éxito en las películas y sus enseñanzas excitantes. Para ellos, Dios tiene dos pueblos
y dos planes diferentes, uno para los israelitas y otro para los gentiles. También crearon la doctrina del rapto de la iglesia y del tercer templo en Jerusalén. Todo muy emocionante. No me lo creo. Construir sobre la roca. Hoy vemos que muchos quieren construir un tercer templo de Israel sobre la roca del monte Moriah. Pero Jesús nos enseñó a construir sobre otra roca. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Tu vida espiritual debe basarse en Cristo y su enseñanza, para que sea eterna, inamovible, y entonces nada la podrá destruir. Escucha a Jesús. Él es la piedra de fundamento, Él es la roca sobre la que debemos de construir. No permitas que nada te distraiga de eso. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Por favor, deja tu comentario. Si te gustó el contenido, apoya al canal con un like y suscríbete. Tú puedes conocer los mensajes de la Biblia desde cero con nuestra serie Los símbolos proféticos, para descubrir paso a paso las verdaderas enseñanzas de Jesús. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Seguiremos en contacto para comentar la actualidad. Al finalizar este recorrido, nos quedan dos verdades fundamentales que deben guiar nuestra fe en estos tiempos turbulentos. En primer lugar, el sacrificio único de Cristo Jesús. No necesitamos más sangre de animales ni templos de piedra. Jesús cumplió todo en la cruz y hoy oficia como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Cualquier intento de restablecer sacrificios terrenales es ignorar la suficiencia de la gracia de Cristo. Además de eso, el peligro del engaño profético. El entusiasmo por un tercer templo a menudo proviene de interpretaciones humanas que distraen del verdadero mensaje de los tres ángeles. Nuestra roca es Cristo y su palabra, no las monedas de los emperadores modernos ni los proyectos de hombres. Familia, que nuestra atención no se desvíe hacia la Jerusalén terrenal, sino hacia la nueva Jerusalén que descenderá muy pronto del cielo. Yo te invito a que no te pierdas nuestra próxima cita, el próximo lunes, por este mismo medio y a la misma hora. Continuaremos descifrando los tiempos con la Biblia en mano. Yo deseo y oro que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza.